Mi nombre es Miguel Ruiz. Durante un cuarto de siglo, mis botas han levantado el polvo asfixiante de las llanuras de Castilla, mis manos se han agrietado bajo el sol de justicia que castiga estas tierras y mis huesos han buscado el calor de una manta en las noches gélidas de un pajar olvidado. Cargo conmigo heridas que el tiempo no ha sabido cicatrizar, marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe de azada. Hoy, mientras contemplo el horizonte desde la finca El Mirador, esa explotación agrícola que mis abuelos defendieron con uñas y dientes y que hoy descansa sobre mis hombros, siento la necesidad de volcar mi historia. No lo hago por soberbia ni por buscar lástima, sino para que los recuerdos no se los lleve el viento, para entender de qué madera estoy hecho y por qué, a pesar de los temporales, sigo aferrado a este suelo que un día intentó tragarme. Nací en un rincón perdido de la provincia de Toledo, un lugar donde el tiempo parece detenerse frente a la inmensidad de los campos de cereal. Aquí, el paisaje es un mar de espigas que se pierde en el horizonte, y el aire siempre trae consigo ese aroma inconfundible a pasto seco y tierra arcillosa, especialmente cuando la lluvia de primavera amenaza con llegar. El mirador no era solo una propiedad de mis abuelos para mí, era el universo entero. Entre sus lindes aprendí a leer los surcos, a distinguir el momento exacto para la siembra y a entender ese murmullo casi sagrado que emana de la tierra cuando se siente cuidada. Sin embargo, mi infancia no fue solo un juego entre trigales o el eco de las historias de mi abuelo sobre las siegas de antaño. Estuvo marcada por silencios espesos, por ausencias que pesaban más que el plomo. Mi madre, Mónica, era el alma de la casa. Tenía una voz dulce y una sonrisa que parecía templar el aire de la cocina. Mientras preparaba el guiso, solía cantar coplas antiguas que se filtraban por las ventanas y se mezclaban con el silbido de la brisa. Aún cierro los ojos y me veo de niño, sentado en una banqueta de madera a su lado, escuchándola hablar con pasión sobre la rotación de los cultivos, cómo seleccionar el mejor grano para la siguiente temporada o cómo tratar al ganado con la dignidad que merece. Escucha bien, Miguel, me decía siempre, acariciándome la frente, la tierra tiene memoria y tiene alma. Si la tratas con respeto, ella te devolverá el sudor multiplicado por 10, pero si la traicionas, se volverá estéril como el rencor. Aquellas palabras, dichas en la penumbra de nuestra cocina, se convirtieron en mi primer mandamiento. Pero la felicidad en estas tierras suele ser tan breve como el rocío. Cuando cumplí 10 años, un invierno negro se llevó a mi madre tras una enfermedad que la consumió en apenas semanas. El día que se fue, el cielo de Toledo se tiñó de un gris plomizo, como si las nubes también quisieran guardar luto. Mi padre, Pablo Ruiz, permanecía junto a su lecho, sosteniendo su mano marchita con una mirada que no reflejaba dolor, sino un vacío absoluto. No hubo lágrimas, no hubo consuelo, se quedó allí, rígido como una estatua de sal. Yo, desgarrado por el pánico, me aferraba a ella suplicando un milagro. En su último aliento, Mónica me dedicó una sonrisa trémula, me acarició el cabello y susurró unas palabras que marcarían mi destino. Cuida de tus abuelos, hijo. No permitas que nadie te arrebate esta tierra. Prométemelo. Aquel fue su testamento y mi condena. Tras el entierro, mi padre se transformó en un extraño. Aquel hombre que me subía a hombros para alcanzar las manzanas y que reía con estruendo en las comidas familiares, murió junto a mi madre. Se volvió huraño, distante, un fantasma que deambulaba por la casa con el aliento agrio por el orujo y los ojos empañados por un resentimiento que yo no alcanzaba a comprender. Empezó a ausentarse durante días, dejándome solo en una casa que de repente me quedaba demasiado grande. Cuando regresaba, apenas me miraba, yo ya no era su hijo, sino un recordatorio viviente de lo que había perdido. Un mediodía de calor sofocante, cuando yo tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con una mezcla de cansancio y desidia antes de soltar la sentencia. Miguel, recoge tus cosas. Te vas a vivir a El Mirador con tus abuelos. Yo ya no tengo fuerzas para cargar contigo. No hubo abrazos, ni promesas de visita. Me quedé allí, petrificado,
apretando contra mi pecho la mochila de lona que mi madre me había cosido, mientras veía cómo él se daba la vuelta y se alejaba sin mirar atrás. En aquel momento no lloré, la conmoción era tan profunda que el dolor tardó días en encontrar la salida. Llegar al mirador fue como encontrar un oasis en mitad del desierto. La finca se erigía sobre una loma suave, custodiada por encinas centenarias que parecían vigilar el paso de los siglos. La casa familiar, de piedra ruda y muros gruesos para aguantar los rigores de Castilla, me recibió con su porche cubierto de flores silvestres y aquel viejo balancín que siempre crujía con el viento solano. Mi abuelo Rodrigo, un hombre de piel curtida y manos callosas, me rodeó con un abrazo que olía a campo y a tabaco de liar. Mi abuela Virginia, con su mirada viva y esa voz que era puro bálsamo, me tomó de la mano para llevarme al interior, donde el aroma a bizcocho de limón recién salido del horno inundaba cada rincón. No llores, pequeño, me dijo con firmeza, esta es tu herencia, tu hogar y aquí nadie va a dejarte solo. Los años siguientes fueron los más formativos de mi vida. Rodrigo se convirtió en mi maestro y en mi sombra. Me enseñó que ser agricultor no es solo un oficio, sino una forma de entender la vida. Me llevaba a las tierras al alba para enseñarme a leer el cielo, a reconocer cuando el suelo necesitaba descanso y a saber cuando el ganado requería un refuerzo de forraje antes de que el frío apretara. Me hablaba de las sequías históricas, de cómo la familia se turnaba para regar a mano en las noches de insomnio y de la alegría compartida de las siegas, cuando el pueblo entero se convertía en una sola familia. A través de su voz, comprendí que el mirador no era una simple parcela de tierra, sino un legado de sudor y sangre que definía quiénes éramos. Por su parte, mi abuela Virginia me enseñó la otra cara de la moneda: la paciencia y la resiliencia. Sentado a sus pies mientras ella hacía ganchillo en su sillón de orejas, me contaba historias de mi madre de joven, de cómo trabajaban el huerto juntas y de la pasión que Mónica sentía por estas hectáreas. Tu madre llevaba el campo en las venas, Miguel. Ahora esa sangre corre por las tuyas, y es tu deber que siga fluyendo, me recordaba. Aquellas palabras me otorgaban un propósito, pero también una carga de responsabilidad que a veces me quitaba el sueño. No todo era idílico. Muchas noches, tumbado bajo el techo de vigas de madera, pensaba en mi padre. Sus visitas eran escasas, breves y cargadas de una tensión eléctrica. Venía, hacía 4 preguntas por compromiso y se marchaba antes de que terminara el café. Una tarde, muerto de curiosidad y dolor, me atreví a preguntarle: Papá, ¿por qué no te quedas aquí? Hay sitio para todos. Él suspiró, evitó mi mirada y respondió con una frialdad que me heló el alma. Lo entenderás cuando seas mayor, Miguel. La tierra no solo da frutos, también entierra a la gente. Aquella espina de abandono se clavó hondo en mi pecho, creciendo conmigo mientras me hacía hombre. A pesar de todo, el mirador fue mi salvación. Aprendí a montar a caballo, a reparar cercas que el invierno había vencido y a predecir la tormenta solo por el cambio de color en las nubes sobre los montes de Toledo. En los veranos, bajo la sombra protectora de la gran encina, bebíamos la limonada que mi abuela enfriaba en el pozo mientras veíamos morir el sol sobre los campos de alfalfa. Todo esto será tuyo, Miguel, decía el abuelo con solemnidad, pero recuerda. La tierra solo te pertenece si eres capaz de amarla más que a ti mismo. Esa pasión se convirtió en mi motor. Empecé a devorar libros de agronomía, a interesarme por los avances técnicos que veía en los pocos programas agrícolas de la televisión y a soñar con transformar el mirador en una explotación de vanguardia, donde la sabiduría de mis ancestros se diera la mano con la tecnología del siglo XXI. No podía imaginar entonces que mi mayor batalla no sería contra las plagas o la falta de lluvia, sino contra mi propio apellido. A los 15 años, ya sentía que la tormenta se estaba gestando en el horizonte, una tempestad que traería de vuelta a mi padre y con él, un torbellino de decisiones imposibles entre la lealtad familiar y la promesa sagrada que le hice a esta tierra. Pero eso es algo que el tiempo, siempre implacable, se encargaría de revelar.
Por ahora, me basta con recordar el calor de aquel hogar y el susurro de mi madre, que aún hoy parece guiar mis pasos entre los surcos. Aquellos fueron mis cimientos, la memoria que me mantiene en pie frente a lo que está por venir. Los años de adolescencia que pasé bajo el ala de mis abuelos forjaron en mí un amor feroz por la tierra, una conexión casi mística con los ciclos de la cosecha y una añoranza anticipada por esos días de paz que, en el fondo de mi alma, sabía que no durarían para siempre. Durante aquel tiempo, mi deseo evolucionó. Ya no solo quería conservar la finca para que no se hundiera, aspiraba a transformarla en una explotación de vanguardia, en algo que hiciera que los nombres de Rodrigo y Virginia resonaran con orgullo en toda la comarca de la Sagra. Comprendí que para honrar el pasado debía dominar el futuro, y que eso requería una paciencia que solo se cultiva observando cómo crece el trigo. A los 16 años, mi refugio dejó de ser el campo para convertirse en el pequeño despacho al fondo de la casa, un rincón que olía a papel viejo y a cera. Allí, mis abuelos custodiaban una estantería cargada de tesoros. Tratados de agronomía de los años 70, manuales sobre la cría de ganado ovino y revistas del sector que mi abuelo Rodrigo coleccionaba como si fueran reliquias. Los devoraba noche tras noche bajo la luz temblorosa de un flexo, peleándome con términos como estrés hídrico, nitrificación del suelo o capacidad de intercambio catiónico. Anotaba en un cuaderno cada idea sobre cómo optimizar el barbecho o qué maquinaria podría aliviar la espalda de mi abuelo. Virginia, al pasar con un vaso de leche caliente, me sonreía con melancolía. Eres el vivo retrato de Rodrigo cuando mozo, Miguel. Tienes los pies en el barro pero la cabeza en las estrellas. Sus palabras eran mi combustible, aunque las dudas me asaltaban en cuanto salía al sol. ¿Sería yo capaz de gobernar el mirador? Hablamos de cientos de hectáreas de suelo arcilloso, un rebaño que no entiende de descansos y una climatología caprichosa que en Toledo puede pasar de la helada negra a la solana abrasadora en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un muchacho que apenas había cruzado los límites de la provincia. En esos momentos de flaqueza, Rodrigo se sentaba conmigo en el porche, me ponía su mano callosa en el hombro y sentenciaba. La tierra no te pide que lo sepas todo hoy, hijo. Te pide que la escuches. Si la amas, ella misma te dirá cuando tienes sed y cuando estás satisfecha. Con esa premisa, me lancé a descubrir la agricultura del siglo XXI. En la vieja televisión de tubo vi un reportaje sobre el cultivo hidropónico y el riego por goteo automatizado. Me quedé prendado. La posibilidad de fusionar la sabiduría ancestral de mi familia con la tecnología me obsesionó. Empecé a frecuentar la biblioteca del instituto y a gastar mis pocas pesetas en el locutorio del pueblo para investigar en Internet. Leía sobre sensores de humedad, drones para el mapeo de cultivos y el uso de Big Data para predecir las cosechas. Cada descubrimiento era una chispa que alimentaba un incendio de ambición sana. Mi último año de bachillerato fue un calvario de codos y café. No era el estudiante más brillante en literatura, pero en ciencias y matemáticas era imbatible porque veía en cada ecuación la solución para la finca. Mis abuelos fueron mi retaguardia. Virginia repasaba mis trabajos de lengua, aunque siempre decía con un suspiro que mi madre, Mónica, habría sabido corregirlos mejor. Rodrigo, por su parte, hacía sacrificios en silencio. Vendía un poco más de grano o algún ternero extra para ir llenando un sobre que decía para la Universidad de Miguel. Tú hinca los codos, muchacho, me decía con gravedad. Dao dinero, ya nos encargamos los viejos. El día que llegó el sobre de la Universidad Politécnica de Madrid confirmando mi plaza en Ingeniería Agronómica, solté un grito que debió oírse hasta en la plaza del pueblo. Corrí a casa y los abracé con tal fuerza que casi los levanto del suelo. Virginia rompió a llorar de alegría. Rodrigo solo sonrió, pero vi como una lágrima solitaria se perdía entre sus arrugas. Vete, Miguel, susurró. Vete a la capital y trae de vuelta el conocimiento que nosotros nunca pudimos alcanzar. Pero el miedo me atenazaba. Madrid era un monstruo de asfalto a 70 kilómetros de Mi Paz, y yo temía no estar a la altura o,
peor aún, que mi ausencia marchitara el mirador. La despedida en la estación de autobuses fue un desgarro silencioso. Mi abuela me entregó una lata de galletas de manteca y mi abuelo deslizó en mi mochila un cuaderno de hule donde había anotado, con su letra de trazo firme, los secretos del clima de la zona durante los últimos 50 años. No olvides de dónde vienes, porque si pierdes tus raíces, el viento te llevará como a la paja, fue su último consejo. Mientras el autobús enfilaba la carretera hacia Madrid, lloré sin consuelo, sintiendo sobre mis hombros el peso de 3 generaciones y la promesa que le hice a mi madre. La Politécnica fue un choque brutal. Me sentía un extraño entre hijos de terratenientes y chicos de ciudad que nunca habían visto una asada. Pero me negué a ser el paleto de Toledo. Estudiaba hasta que me ardían los ojos, centrándome en la agricultura de precisión. Me fascinaba la monitorización por satélite y las energías renovables aplicadas al riego. Cada vez que aprendía a programar un sensor, visualizaba mi finca convertida en el modelo a seguir de toda Castilla-La Mancha. Sin embargo, las sombras no me abandonaban. Mi padre, Pablo, era un eco lejano y frío. Llamaba 1 o 2 veces al año, siempre con una voz pastosa y distante, haciendo preguntas banales que denotaban su total desinterés por mi vida o por la de sus padres. La brecha entre nosotros era ya un abismo insalvable, pero en un rincón infantil de mi alma, aún deseaba que algún día me mirara con el orgullo con el que Rodrigo me miraba al partir. Todo se truncó una tarde de enero, bajo un cielo madrileño gris y hostil. Estaba en el laboratorio calculando caudales cuando el teléfono vibró. La voz de mi abuela Virginia era un hilo roto que apenas podía sostenerse. Miguel. Tu abuelo. Le ha dado un ataque al corazón. No ha llegado a la ambulancia. Sentí que el mundo se detenía. El hombre que era mi roca, mi guía y mi verdadera figura paterna se había ido. Me desplomé en el suelo del laboratorio, rodeado de probetas y cables, mientras el llanto me ahogaba. Volví a Toledo con el alma en jirones. El viaje fue un desfile de recuerdos. Rodrigo enseñándome a ordeñar, su risa ronca cuando yo tropezaba con los aperos, su olor a sol y a tierra. El funeral fue sencillo, pero el pueblo se volcó. Rodrigo era un hombre de palabra en una tierra donde eso todavía significaba algo. Frente a su ataúd, en la pequeña iglesia de piedra, juré que su esfuerzo no caería en saco roto. Días después, Virginia me pidió que nos sentáramos en el salón. Con las manos temblorosas, sacó una caja de caudales y me entregó un documento oficial. El testamento. Al leerlo, el corazón me dio un vuelco. Rodrigo había dispuesto de su herencia con una claridad meridiana. La finca El Mirador, los derechos de la PAC, el ganado y cada metro cuadrado de tierra pasaban a ser de mi propiedad absoluta. Había dejado a mi padre solo la legítima estricta, lo mínimo que obliga la ley española, alegando su desapego y falta de cuidado hacia la explotación. Toda la responsabilidad recaía sobre un joven de 19 años. ¿Por qué, abuela? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué saltarse a mi padre? Porque tú eres el que tiene la tierra en el corazón, Miguel. Tu padre hace mucho que vendió su alma a otros demonios. Rodrigo sabía que en tus manos el mirador seguiría vivo. En las suyas, sería solo dinero para malgastar. Pero la noticia del testamento fue la mecha de una bomba. Pablo apareció en la finca 3 días después. Bajó de su furgoneta dando un portazo, con el rostro desencajado y el tufo a alcohol precediéndole. «Esto es un robo», gritó, estampando la copia del testamento contra la mesa de la cocina. ¿Cómo se le ocurre a ese viejo dejarle todo a un niñato que ni siquiera se ha afeitado todavía? Yo soy el heredero legítimo. El miedo me paralizó, pero Virginia se levantó con una dignidad que me dejó sin aliento. Tú abandonaste esta casa y a tu hijo, Pablo. Tu padre te dio 1000 oportunidades y las tiraste todas por la borda. El mirador no se toca. Mi padre me clavó una mirada cargada de un odio puro,
un resentimiento que parecía haber estado macerando durante años. Te crees muy listo con tus libros de Madrid, ¿verdad, Miguelito? Me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que puedes quedarte con lo que es mío por derecho de sangre? Pero te advierto una cosa. Voy a impugnar este papel hasta que te quedes sin una peseta. Esta tierra me pertenece y no voy a parar hasta que te vea suplicando en la calle. Se dio la vuelta y se marchó dejando una nube de polvo y una amenaza que pesaba más que cualquier tormenta que hubiera azotado Castilla. Me quedé allí, mirando mis manos, preguntándome si realmente era lo suficientemente fuerte para defender el legado de mis abuelos frente a mi propia sangre. Tras el entierro de mi abuelo Rodrigo, la vida en el Mirador se convirtió en un ejercicio de resistencia. El duelo pesaba en el aire tanto como el polvo en los días de siega, pero no había tiempo para las lágrimas. El ganado seguía teniendo hambre y los campos no entendían de tristezas. Mi padre desapareció de escena durante un par de años, un respiro que aproveché para volcarme en los libros en Madrid. Pasaba la semana entre aulas y laboratorios, y cada viernes, sin falta, tomaba el autobús a Toledo para ponerme el mono de trabajo y deslomarme ayudando a la abuela Virginia. El agotamiento era crónico, pero la promesa que le hice a Rodrigo y el temor a que la finca decayera me servían de puntal. Sin embargo, la tregua terminó de forma abrupta. 2 años después, la tempestad regresó con un rostro que no esperaba. Pablo, mi padre, volvió a cruzar la cancela de la finca, pero esta vez traía escolta. Lo acompañaba una mujer llamada Lucía, que apenas superaba los 20 años y cuya mirada, afilada y ambiciosa, escaneaba la propiedad como quien taza un botín. Miguel, Lucía y yo nos hemos casado por lo civil, anunció mi padre con una frialdad que me revolvió las entrañas. Y como ahora somos un matrimonio legal, vamos a instalarnos en la casa principal. Es mi derecho como hijo y como esposo. Se me formó un nudo en la garganta. Mi abuela Virginia, cuya salud se marchitaba por momentos, intentó balbucear una protesta, pero mi padre la cortó en seco esgrimiendo el derecho de habitación y otros tecnicismos legales sobre el uso de la vivienda familiar. Por no martirizar más a mi abuela y evitar que su corazón fallara de nuevo por un disgusto, cometí el error de mi vida. Bajé la cabeza y les dejé entrar. Lucía no tardó ni una semana en desplegar su verdadera naturaleza. No tenía el menor respeto por los ciclos del campo ni por la historia que guardaban aquellos muros de piedra. Para ella, el Mirador no era un legado, sino un activo inmobiliario que estaba infrautilizado. No dejaba de susurrarle al oído a mi padre planes que me hacían hervir la sangre. Pablo, esto es un desperdicio de terreno. Si logramos una recalificación de suelo, podríamos parcelar la zona de las encinas y construir una urbanización de chalets de lujo. El pueblo está creciendo y Madrid está a un paso. Sería una mina de oro, podríamos dejar este lodazal y vivir como señores en la capital. Yo me mantuve como un muro de contención. Como heredero universal de la nuda propiedad, según el testamento de mi abuelo, ninguna segregación de fincas ni venta podía realizarse sin mi consentimiento y firma. Aquello enfureció a Lucía, que inició una campaña de acoso y derribo. Empezó a quejarse de todo. Del olor a estiércol, del rugido de los tractores al amanecer y, sobre todo, de mi presencia. La tensión alcanzó su cenit cuando anunció que estaba embarazada. Ahora que vamos a traer un niño al mundo, necesitamos espacio y dignidad, soltó mi padre una tarde en el comedor, mientras evitaba mirarme a los ojos. Miguel, tú ya eres un ingeniero, tienes tu vida en Madrid. Lucía dice que el bebé necesita tu habitación para su cuarto de juegos y sus cosas. Tienes que desalojar la casa de inmediato. Me quedé de piedra. Mi propio padre me desahuciaba de la casa donde nací, la casa que mi abuelo me confió para proteger la estirpe. Miré a la abuela Virginia, estaba hundida en su sillón, con el rostro surcado por lágrimas silenciosas, amordazada por el miedo a las represalias de Pablo. Esta es mi casa, padre, respondí, intentando que no me temblara la voz.
El abuelo Rodrigo me nombró heredero para que velara por la tierra y por la abuela. No voy a marcharme. Lucía saltó de la silla como si la hubieran pinchado, fingiendo un ataque de nervios de manual. ¿Lo ves, Pablo? Tu hijo es un egoísta, nos odia y desprecia a su futuro hermano. No puedo criar a un hijo bajo el mismo techo que este energúmeno. Mi padre, completamente anulado por la voluntad de su mujer, se levantó gritando. Fuera de aquí. Si tanto quieres la finca, vete a dormir con las bestias al pajar, pero no quiero volver a ver tu cara en esta casa. Y así, en un acto de humillación que aún hoy me escuece, terminé instalándome en el viejo cobertizo de herramientas, junto al establo. Acondicioné un rincón entre aperos y sacos de simiente. No había calefacción, solo una vieja estufa de butano que apenas templaba el aire, y el frío del suelo de piedra se me calaba hasta los huesos en las noches de invierno toledano. Pero desde allí, en la penumbra, podía vigilar mis cultivos y, lo más importante, colarme en la casa principal para cuidar a mi abuela cuando ellos salían al pueblo a malgastar el poco dinero que quedaba. Los meses pasaron como una pesadilla. Nació Hugo, el niño, y Lucía lo utilizó como un escudo humano para sus demandas. Exigió vender el ganado alegando que las moscas eran un foco de infección para el bebé. Presionaba a mi padre para que abandonara el mantenimiento de los cereales, queriendo demostrar que la explotación era deficitaria y que la única salida era la venta. Mi padre, abandonado al alcohol y a la desidia, dejó de trabajar. Se pasaba las horas discutiendo con los pocos jornaleros que aún nos guardaban lealtad, mientras las deudas empezaban a asomar por debajo de la puerta. El punto de no retorno llegó cuando recibí un soplo de un antiguo compañero de estudios que trabajaba en una notaría de Toledo. Habían intentado presentar un documento de compraventa de la parcela norte, la más valiosa por su acceso al pozo y al regadío, con una firma que pretendía ser la mía. Habían intentado falsificar mi identidad para trocear la herencia de mi abuelo. Fue entonces cuando comprendí que la paciencia se había agotado. Si seguía siendo un observador pasivo, el mirador moriría bajo el asfalto y la codicia. Me puse en contacto con un abogado de la Unión de Pequeños Agricultores, experto en derecho agrario y sucesiones. Miguel, la ley está de tu parte por el testamento, me advirtió con gravedad, pero ellos están dentro de la casa y hay un menor de edad por medio. Va a ser un proceso judicial largo, costoso y, sobre todo, va a ser una guerra fratricida que te va a destrozar por dentro. ¿Estás seguro? Apreté los puños, sintiendo el aroma de la tierra arcillosa que entraba por la rendija del pajar. Pensé en la sonrisa de mi madre, en las manos callosas de Rodrigo y en la dignidad herida de Virginia. Estoy seguro, sentencié. Por mi sangre y por mi tierra, no voy a dejar que destruyan lo que 3 generaciones tardaron un siglo en levantar. Que empiece la batalla. La atmósfera en la finca El Mirador se volvió irrespirable, una guerra de guerrillas donde el odio sustituyó al respeto. Mi padre y Lucía, acorralados por su propia codicia, dejaron de disimular. Intentaron quebrantar mi voluntad hostigándome en mi refugio del pajar. Cortaban el suministro eléctrico que llegaba de la casa principal, saboteaban los depósitos de gasoil de los tractores o bloqueaban los caminos de servidumbre con maquinaria vieja y oxidada para impedir mi paso. Pero cometieron un error de cálculo fatal. Pensaron que seguía siendo aquel niño desvalido que mi padre despachó con una mochila de lona. No comprendieron que frente a ellos tenían a un ingeniero agrónomo respaldado por la ley, con la legitimidad de la tierra en las venas y una voluntad forjada a fuego y escarcha. Inicié la ofensiva legal en los juzgados de Toledo. Presenté una demanda de desahucio por precario y una acción de protección del patrimonio, fundamentada en el testamento hológrafo de mi abuelo Rodrigo y en la evidente administración desleal de la propiedad. La batalla en los tribunales fue un calvario emocional. Vi a Lucía interpretar el papel de su vida, derramando lágrimas de cocodrilo ante el juez, alegando que yo era un monstruo que pretendía dejar a un lactante en la indigencia. Escuché a mi padre acusarme de mal hijo y de traicionar la sangre.
Sin embargo, los hechos eran tercos y los documentos, implacables. Las pruebas periciales demostraron el abandono sistemático de la explotación, el impago de las cuotas del SEAS, Sistema Especial para Trabajadores Agrarios, y, lo que sentenció su destino, el informe caligráfico que confirmaba el burdo intento de falsificar mi firma para enajenar las parcelas de regadío. El magistrado dictó sentencia a mi favor. Se decretó el lanzamiento y se les concedió un plazo improrrogable de 60 días para desalojar la vivienda. El día que cruzaron la cancela por última vez, el aire se sintió más limpio, aunque el sabor fuera agridulce. Observé desde la distancia cómo mi padre cargaba sus escasas pertenencias en la furgoneta, tenía la mirada perdida en el suelo y los hombros hundidos bajo el peso de una derrota que él mismo se había buscado. Lucía, fiel a su estilo, no dejó de lanzar improperios y maldiciones contra los muros de piedra, como si la casa tuviera la culpa de su fracaso. No sentí el triunfo que esperaba, solo una punzada de compasión por aquel hombre que un día fue mi héroe y terminó siendo un extraño. Cuando el motor de la furgoneta se perdió tras la loma, el mirador soltó un suspiro de alivio que resonó en cada encina. Lamentablemente, la victoria llegó con un vacío irreparable. Mi abuela Virginia no alcanzó a ver el sol de la justicia. Falleció apenas unas semanas antes del fallo judicial, en aquella modesta habitación del establo que habíamos transformado en su último baluarte de dignidad. Se fue en silencio, apretando mi mano con sus dedos armentosos, mientras el viento solano golpeaba las vigas. Haz que estas tierras vuelvan a cantar, Miguel. Hazlo por el abuelo, por tu madre. Y por ti, susurró antes de que su luz se apagara. Con el control absoluto de la finca, inicié la reconstrucción. Invertí hasta el último céntimo de los ahorros que mis abuelos custodiaron con tanto celo y solicité un crédito del ICO para jóvenes agricultores. Fue el momento de pasar de los planos a la realidad. Implementé el riego por goteo con telemetría que había diseñado en la Politécnica, levanté invernaderos de alta tecnología con control de clima y recuperé el ganado, pero esta vez apostando por la excelencia. Una cabaña de producción ecológica certificada, destinada a los mercados más exigentes de Madrid. Los años siguientes fueron un testamento de esfuerzo. Trabajé de sol a sol, de cosecha en cosecha, sin distinguir domingos de festivos. Cada gota de sudor sobre la tierra arcillosa, cada madrugada analizando mapas de rendimiento y niveles de nitrógeno, era un ladrillo más en la promesa cumplida. El mirador dejó de ser una herencia en ruinas para transformarse en la explotación modelo de toda Castilla-La Mancha, un faro de modernidad que respetaba, por encima de todo, la tradición. Una tarde de este último otoño, con el sol poniente bañando los campos de cereal en un oro líquido y profundo, me detuve en el centro de la finca. Contemplé la exuberancia de los cultivos, el brillo especular de los invernaderos y el murmullo rítmico de los aspersores fundiéndose con el mugido de las vacas en el valle. Cerré los ojos y, por primera vez en 25 años, sentí una paz absoluta. La brisa traía ese aroma a tierra roja y tomillo, y por un instante, pude sentir la presencia de Mónica, de Rodrigo y de Virginia, como si sus sombras caminaran a mi lado, sonriendo ante la obra terminada. Supe hace poco que mi padre vive en un pequeño piso de alquiler en la ciudad, consumido por la soledad después de que Lucía lo abandonara en cuanto se agotó la última moneda que pudo sacarle. No sé si el tiempo me otorgará la generosidad de perdonarlo, pero he decidido que su sombra no oscurecerá más mi camino. Me quedé allí, solo ante la inmensidad de mi destino, y susurré al viento. Lo hemos conseguido, abuelo. La tierra sigue siendo nuestra. Mientras el sol se ocultaba tras los montes de Toledo, comprendí que, pasara lo que pasara, este era mi sitio. Mi refugio. Mi hogar. Mi legado eterno. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo.
Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A. desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen? Le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marco soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho. Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marco seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró. Marco se acercó a ella. ¿Qué pasa?
¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado. El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vino fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, medicina de urgencias. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marcos se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses. Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente.
3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas?, preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, opas hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos. Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada. Usted lo pagó todo. 400.000 euros.
Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una metomentodo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco. El forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó? Preguntó la inspectora.
Porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda. Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los dos mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía? Pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió? Quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe? Preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la Protección de Mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas. Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil.
La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras. Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación. La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado un año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy,
El aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón. En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la Fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal. Vienen muchas más historias.